Soy estudiante universitario y vivo en Londres. La mayoría del tiempo, mis clases terminan alrededor de las 4 de la tarde. Pero en invierno, aquí el sol se pone a eso de las 3. Y como verás, eso tiene mucho que ver con lo que me pasó. Normalmente tomo el autobús con mis amigos. Nos reímos, platicamos, y luego cada quien se va por su lado. Para que te des una idea, después de bajarme del autobús, tengo que caminar unos 25 minutos hasta mi casa. La calle donde me bajo es ruidosa, está llena de restaurantes y tiendas. No es una de esas calles oscuras, vacías o con mala pinta. Pero para llegar más rápido a casa, siempre tomo un atajo. Ese atajo está justo saliendo de esta calle comercial. En cuanto entras, se siente diferente. Es difícil de explicar, pero el contraste entre lo iluminado y ruidoso de la calle principal y lo silencioso de este callejón es inmediato. Si vas escuchando música con audífonos, te dan ganas de quitártelos en cuanto pones un pie ahí. El callejón mide unos 300 metros. Es angosto. De un lado hay apartamentos y del otro, un muro de ladrillo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es el silencio. Tal vez, con suerte, una vez al mes te cruzas con alguien más caminando por ahí. Lo único que se escucha son sirenas lejanas, muy a lo lejos. Y para colmo, no está bien iluminado. Hay postes de luz, sí, pero están bastante separados y la luz que dan es tenue. En general, es un lugar bastante oscuro. Ese día en particular, como siempre, me quité los audífonos al entrar. De vez en cuando volteaba para atrás. Y sé que suena a cliché, pero sentía algo raro. Como una voz interna diciéndome que estuviera atento, que tuviera cuidado. Se me olvidó mencionar que, más o menos a la mitad del camino, hay una parte de unos 30 metros donde no hay absolutamente nada de luz. En ese tramo no hay casas ni muros, solo caminos vacíos que se pierden en la oscuridad. Cada vez que paso por ahí, acelero el paso lo más que puedo hasta llegar a donde vuelve a haber luz. Ese día, justo al acercarme a ese tramo oscuro, escuché un ruido leve, como hojas moviéndose. Fue muy sutil, pero inconfundible. Pensé, qué raro. Londres no es precisamente la ciudad más segura del mundo, así que consideré que tal vez se trataba de un asalto o algo por el estilo. Pero lo que me esperaba era mucho peor. Me detuve un segundo para escuchar con atención. Tal vez es un zorro, pensé. Esperé, pero no escuché nada más. Así que seguí caminando y aceleré el paso. Y justo cuando entré en esa oscuridad total, pasaron dos cosas al mismo tiempo. Primero, escuché el mismo ruido de antes, pero ahora más fuerte. Y segundo, vi algo a mi derecha, en la oscuridad. Era una figura espantosa, un rostro blanco, pálido, demacrado, que contrastaba con la oscuridad. Siempre que escuchaba historias como esta en podcasts, pensaba que la gente exageraba o inventaba cosas para llamar la atención. Pero en ese segundo, sentí un miedo real como nunca antes en mi vida. Los ojos de esa cosa eran negros y brillantes. Su cuerpo era delgado, completamente blanco. Hacía un sonido. No sabría describirlo con exactitud, pero era como una mezcla entre el chillido de un cerdo y el llanto de una persona. Cada pocos segundos volteaba a ver si seguía ahí. Y sí, seguía. Esa cosa nunca salió del tramo más oscuro. Solo le vi la cara asquerosa mirándome fijamente desde las sombras. No me importó más nada. Corrí a casa y llegué en tiempo récord. Nunca volví a ver a esa cosa. Y sinceramente, no sé qué fue lo que vi. No recuerdo muchos más detalles. No soy alguien que sepa mucho de críptidos, pero si alguien sabe algo que me pueda dar una pista, se lo agradecería mucho. Desde ese día, nunca he vuelto a tomar ese atajo. Ni cuando voy a la universidad, ni cuando regreso. Y no pienso hacerlo nunca más.
Fui guardabosques durante algunos años. No voy a decir exactamente dónde, porque no quiero atraer atención no deseada ni preocupar a los visitantes o a la gente del lugar. Lo que estoy por contar me ha estado atormentando, y siento la necesidad de sacarlo de mi pecho. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a tener sueños inquietantes. Al principio no les di mucha importancia. Al final de cuentas, los sueños son solo fragmentos del subconsciente, ¿no? Pero estos se sentían distintos. Se sentían reales. En el primero, me encontraba de pie al borde de un campamento, en lo profundo del bosque. Había una figura solitaria sentada junto a una fogata moribunda. Las llamas parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas y distorsionadas entre los árboles. La figura me daba la espalda, pero podía oírla hablar. Al principio, sonaba como murmullos, voces superpuestas que se mezclaban y eran difíciles de entender. Pero mientras me esforzaba por escuchar, me di cuenta de que esas voces me resultaban inquietantemente familiares. Imitaban los tonos y las inflexiones de personas que conocía. Justo cuando intenté dar un paso hacia adelante, desperté de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza. Lo descarté como otro sueño extraño, tal vez provocado por el estrés o el cansancio. Una semana después, una pareja joven llegó a la estación de guardabosques visiblemente alterada. No debían tener más de 21 o 22 años, probablemente estudiantes universitarios disfrutando de una escapada de fin de semana. El chico se presentó como Rod, y su novia se llamaba Hannah. Habían acampado en una de las zonas más apartadas del parque, buscando algo de privacidad lejos de las multitudes. Rod fue directo. Necesitamos reportar algo raro que nos pasó anoche. Hannah intervino. No estamos seguros si fue alguien haciéndonos una broma o si fue algo más. Les hice una seña para que se sentaran. Está bien, cuéntenme qué pasó. Rod comenzó. Ayer por la tarde montamos el campamento y tuvimos una noche normal. Cocinamos algo, charlamos un rato. Alrededor de las 11 nos metimos a dormir. Nos aseguramos de apagar bien la fogata y no dejamos comida ni basura afuera. Hannah lo interrumpió. Yo soy muy cuidadosa con esas cosas. Apagué la fogata con agua y revisé todo el suelo. Rod continuó. En algún momento de la noche no vimos la hora. Nos despertó el sonido de la fogata crepitando de nuevo. Hannah retomó el relato, lo cual fue extraño, porque como dije, la apagamos bien. Pero no fue solo eso. Escuchamos voces. ¿Sus voces? Pregunté levantando una ceja. Sí, insistió. Abrimos el cierre de la tienda apenas lo suficiente para asomarnos, y ahí, sentado junto al fuego, había alguien, o algo, que parecía una persona. Una figura que imitaba perfectamente nuestras voces. Hablaba consigo misma, usando nuestras voces. Rod se veía nervioso. Era como si alguien hubiera grabado una conversación nuestra y la estuviera repitiendo palabra por palabra. Una que habíamos tenido más temprano. ¿Vieron su rostro?, pregunté. Hannah negó con la cabeza. Estaba demasiado oscuro para ver detalles, pero la forma en que se movía, la manera en que hablaba, era perturbadora. ¿Y qué hicieron? Rod admitió. Estábamos aterrados. No nos atrevimos a hacer ni un sonido. Solo lo observamos hasta que, finalmente, se levantó y se adentró en el bosque. ¿Notaron algo más fuera de lo común? ¿Otros campistas cerca? Hannah me miró y dijo, ese es el tema. Elegimos ese sitio precisamente porque estaba muy aislado. No debería haber nadie más por ahí. Asentí lentamente. Está bien. Voy a redactar un informe y enviaré a algunos guardabosques a revisar el área. Mientras tanto, les recomendaría que se queden cerca de las zonas principales o consideren alojarse en una de nuestras cabañas. Estuvieron de acuerdo, aunque seguían visiblemente alterados. Cuando se fueron, me quedé sentado en mi escritorio, dándole vueltas a su historia. Era difícil de creer, sí, pero no del todo imposible.
Definitivamente era inquietante. Tal vez algún bromista andaba por ahí molestando a los campistas. Esa noche, durante la reunión con el equipo, saqué el tema. Tuvimos un reporte de actividad inusual cerca de los campamentos del este. Una pareja asegura que alguien se metió en su campamento a mitad de la noche y los imitó, repitiendo sus propias conversaciones. Mis compañeros se miraron entre sí, levantando las cejas, igual que yo cuando los escuché por primera vez. Una de las Rangers, Sherry, se encogió de hombros. Podrían ser unos chicos haciendo bromas. Tal vez, respondí, pero de todos modos hay que estar atentos. Si alguien está causando disturbios allá afuera, tenemos que ocuparnos. Después de la reunión, me acerqué a Donnie, otro guardabosques, y buen amigo mío. Donnie llevaba más tiempo en el parque que yo, y a lo largo de los años habíamos compartido infinidad de turnos y anécdotas. Fue un informe raro, ¿no? Comentó. Sí, aunque me dejó pensando. ¿Pensando en qué? Últimamente he tenido sueños muy extraños. Probablemente no sea nada, pero es una coincidencia inquietante. Donnie frunció el ceño. ¿Qué tan extraños? Le conté sobre el sueño con la figura junto al fuego. Escuchó con atención. Podría ser solo una coincidencia, dijo al final. Pero si te hace sentir mejor, mañana podemos pasar por ese campamento y echar un vistazo. Le agradecí la propuesta. Sí, tal vez sea una buena idea. Al día siguiente, fuimos al sitio en cuestión. El cielo estaba despejado y el sol brillaba alto. El campamento parecía intacto. Buscamos señales de otros campistas o alguna evidencia de una broma, huellas, basura, ramas rotas, cualquier cosa, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Vaya, tal vez se asustaron solos, suspiró Donnie. Tal vez, dije, aunque algo seguía sin cuadrarme. Había algo que simplemente se sentía mal. Unos días después, tuve otro sueño. Esta vez me encontraba al pie de una de las viejas torres de vigilancia del parque, ubicada en una zona remota del bosque. La estructura se alzaba sobre mí, con su marco metálico oxidado en algunas partes pero aún firme. En la cima, detrás de los cristales, vi una figura que caminaba de un lado a otro. Comencé a subir. Cada escalón crujía y se quejaba bajo mi peso. Al llegar arriba, abrí la puerta. La figura se volvió hacia mí. Era difusa, hecha de sombras, pero sus ojos eran penetrantes. Levantó un brazo y me señaló directamente. Luego, muy despacio, giró el dedo, señalando por la ventana hacia algo que no podía ver. Seguí su mirada, pero solo había oscuridad. De repente, el suelo bajo mis pies se vino abajo y comencé a caer. Me desperté de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza. A la mañana siguiente, un guardabosques llamado Marcus llegó a la estación con una expresión alterada. Marcus era uno de los más experimentados y serenos del equipo. Verlo nervioso por algo no era nada común. ¿Estás bien?, le pregunté. Se frotó la nuca antes de responder. No sé. Tuve una experiencia muy extraña anoche. Nos sentamos y me contó lo ocurrido. Me habían asignado revisar la torre norte. Ya sabes, hemos tenido problemas con la radio allá arriba. Asentí. Sí, lo recuerdo. ¿Pudiste arreglarlo? Eventualmente, pero de camino me pasó algo raro. Iba conduciendo el ATV por el sendero principal cuando vi a alguien caminando frente a mí. ¿A esa hora? ¿Pudiste identificarlo? Ese es el problema, continuó. Reduje la velocidad, pensando que quizá era un excursionista perdido, pero al acercarme, parecía desvanecerse entre las sombras. Pensé que tal vez se había salido del camino, así que me detuve y grité, pero nadie respondió. ¿Buscaste por la zona? Sí, hice una revisión rápida, pero no encontré a nadie. Decidí seguir hasta la torre antes de que se hiciera más tarde. Hizo una pausa, respiró hondo
Y siguió. Entré en la torre y comencé a revisar el equipo. Después de unos 10 minutos, escuché pasos en las escaleras exteriores. Pensé que tal vez la persona que había visto me había seguido. ¿Pudiste verlo? No. Grité otra vez, pero nadie respondió. Luego tocaron la puerta. Fuerte, repentino. Me asusté. Me acerqué. Abrí. Y no había nadie. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Pero eso no fue lo peor. Al asomarme, vi una figura parada al pie de la torre. No podía distinguir muchos detalles por la oscuridad, pero era alta y delgada. Levantó un brazo y señaló hacia mi ATV. ¿Dijo algo? No, respondió. Solo se quedó ahí, apuntando. Le grité otra vez, pero no respondió. Al cabo de unos minutos, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. ¿Qué hiciste después? Esperé un rato, sin saber qué pensar. Al final decidí terminar lo que estaba haciendo e irme. Pero al bajar por la torre, no podía quitarme de encima la sensación de que algo me observaba. Le pregunté si había vuelto a ver la figura. No, dijo. Pero el bosque se sentía diferente. Es difícil de explicar. Y la forma en que esa cosa señaló mi vehículo me hizo dudar incluso en subirme. Le pregunté si ya lo había reportado a alguien más. Todavía no. No quería sonar loco. No estás loco, Marcus. Eres la segunda persona que reporta algo así esta semana. Se sorprendió. Le conté sobre la experiencia de la pareja universitaria y sobre mis propios sueños inquietantes. Acordamos documentar todo y estar atentos a cualquier incidente adicional. Esa noche le conté lo ocurrido a Donnie. Su interés se avivó. Parece que está pasando algo raro aquí. Tal vez deberíamos patrullar juntos mañana, a ver si encontramos algo. De acuerdo, le respondí. Al día siguiente salimos temprano, recorriendo las zonas donde se habían reportado los incidentes. No encontramos nada fuera de lo común. Pero había algo en el aire, una inquietud sutil. Era como si lo que sea que estuviera allá afuera no quisiera ser encontrado. Y entonces, encontró a alguien. Esa misma tarde decidimos regresar. Coincidencias, hombre. Tienen que ser coincidencias, dijo Donnie mientras caminábamos por el sendero de vuelta. Pero igual tenemos que seguir atentos. Solo, no te pongas demasiado paranoico. Tienes razón, le respondí, aunque no me sentía nada tranquilo. Esa noche tuve otro sueño. El peor de todos. El más perturbador de mi vida. Caminaba solo por una parte del bosque densa y cerrada. Los árboles eran desproporcionadamente altos, como gigantes deformes. Sus ramas se enredaban unas con otras formando una especie de cúpula natural que bloqueaba por completo la luz del cielo. El aire era espeso, casi como si se pudiera masticar, y me costaba trabajo respirar. A lo lejos vi algo colgando de uno de los árboles. Me acerqué con pasos torpes, pesados, y cada uno sonaba con un eco extraño, irreal. La silueta colgante empezó a definirse poco a poco. Era una figura humana, suspendida boca abajo. El nudo en mi estómago se apretó con fuerza. Cuando estuve a solo unos pasos, me di cuenta con horror que era Donnie. Su piel estaba completamente desgarrada, flaqueando en tiras como si lo hubieran despellejado vivo. Lo único que se veía era carne roja, tendones, músculo expuesto. Estaba colgado de una cuerda hecha con lo que parecía ser raíces y cortezas trenzadas. Sangre oscura goteaba lentamente de sus dedos, formando un charco espeso sobre la tierra. Quise gritar su nombre, pedir ayuda, pero no salió ningún sonido de mi boca, como suele pasar en las pesadillas más oscuras. Entonces, desde detrás de un árbol, apareció la figura, la misma de mis sueños anteriores. Su rostro era un vacío gris, sin rasgos, solo unos ojos hundidos que me observaban. Alzó una mano y se llevó un dedo a los labios, en un gesto de silencio absoluto. Luego, extendió ese dedo y me señaló directamente.
Desperté de golpe, empapado en sudor. Tal vez grité, no lo sé. Solo sentía el corazón golpeando con una fuerza que me hizo pensar que iba a darme un infarto. Miré el reloj. Eran las 3:15 de la madrugada. Esa cifra quedó grabada en mi mente. No volví a dormir. Me quedé sentado al borde de la cama, tratando de calmarme. Pero la imagen de Donnie colgando ahí, despellejado, no se iba de mi cabeza. A la mañana siguiente fui temprano a la estación. Necesitaba ver a Donnie, comprobar que estaba bien, que todo había sido solo una pesadilla. Me sentía como cuando era niño y tenía una pesadilla con mis papás, y me levantaba corriendo a buscar a alguno de ellos solo para confirmar que seguían ahí, vivos, reales. Pero Donnie no estaba. Su turno comenzaba a las 6, y él siempre había sido puntual. A las 7 seguía sin aparecer. Lo llamé al celular. No respondió. La preocupación se transformó en alarma. Fui con el supervisor, quien me confirmó que Donnie había sido asignado a patrullar cerca del límite oeste la tarde anterior, pero nunca hizo el check-in de regreso. Organizamos una búsqueda de inmediato. Varios guardabosques nos reunimos y salimos por su ruta asignada, llamando su nombre, revisando a fondo el terreno. A unos 3 kilómetros encontramos su vehículo estacionado al lado de un camino de tierra. El motor estaba apagado. Las puertas, cerradas. Todo parecía en orden dentro. Su mochila estaba en el asiento del copiloto y su botella de agua a medio vaciar. Miré hacia el bosque. ¡Donnie!, grité. Nos dispersamos, revisando cada rincón cercano. Pasaron horas sin una sola pista. Ni huellas, ni ramas rotas, ni señales de lucha. Nada. Al anochecer, nos reagrupamos. El supervisor decidió contactar a las autoridades y organizar una operación de búsqueda y rescate más amplia. Esa noche no comí. No dormí. El sueño se repetía una y otra vez en mi cabeza. La similitud con su desaparición era demasiado grande como para ignorarla. Los días siguientes fueron un borrón. Equipos de búsqueda peinaron el bosque, trajeron perros, revisaron cada metro cuadrado. No encontraron ni rastro de él. Le conté a Marcus sobre el sueño. Ya sé que suena ridículo, pero creo que hay algo en estos sueños. Están conectados con lo que está pasando. Marcus me miró en silencio por un momento. Tal vez hay algo más aquí. ¿Has pensado en hablar con alguien? ¿Un experto en este tipo de cosas? ¿Cómo quién? ¿Un psicólogo? Tal vez, o alguien que sepa de folclore. Suspiré. No creo que un psicólogo pueda ayudar con esto. ¿Folclore? ¿Estás diciendo que esto es una especie de leyenda que está cobrando vida? Se encogió de hombros. Han pasado cosas más raras. Estamos en plena naturaleza, en medio de nada. Los cuentos populares y las leyendas vienen de aquí, de este tipo de lugares. Tal vez nos estamos perdiendo de algo. No descarté la idea. Estaba desesperado por respuestas. Extrañaba a mi amigo. Empecé a investigar, a buscar leyendas locales, historias antiguas. Pensé en lo que había escuchado de niño, en relatos sobre skinwalkers, wendigos y otras cosas que uno no quiere creer, hasta que tiene que hacerlo. Había historias, ya sabes, relatos de entidades que atraen a las personas al bosque imitando voces. Y esa idea empezó a calarme hondo. Mi paranoia se salió de control. Decidí que no podía quedarme más tiempo ahí, ni trabajar en ese lugar. La combinación de los sueños y la desaparición de Donnie me hizo pensar que mi vida corría peligro. A la mañana siguiente fui con mi supervisor. Voy a renunciar, le dije sin rodeos. Levantó la vista, sorprendido. ¿De inmediato? Sí, respondí. Efectiva ya. Frunció el ceño. ¿Está todo bien? Has sido uno de nuestros mejores guardabosques. Lo aprecio de verdad. Pero tengo asuntos personales que atender. Me miró por un momento, evaluándome.
pero no insistió más. Muy bien, dijo al final. Procesaremos el papeleo. El último día, recogí mis cosas del casillero. Mientras salía, Marcus me alcanzó en el estacionamiento. Así que de verdad te vas, ¿eh? Me dijo. Asentí con la cabeza. Lo entiendo, añadió. Solo cuídate mucho allá afuera. Le dije que hiciera lo mismo. Y mientras me alejaba conduciendo de ese parque, sentí una mezcla extraña de alivio y una tristeza profunda, muy profunda. Sabía que nunca volvería a ver a Donnie. Hasta el día de hoy, Donnie sigue desaparecido. Pero los sueños se detuvieron. Eso me hizo pensar que había algo allá afuera, algo que los estaba causando. Y lo que realmente me aterra es que creo que sé lo que le pasó a Donnie, porque creo que lo vi con mis propios ojos, en un sueño. Los 2 primeros sueños que tuve se cumplieron. El ser junto al fuego, imitando nuestras voces. El que apareció cerca de la torre de vigilancia. Los vi en sueños antes de que pasaran. Y luego soñé con Donnie, desollado, colgado de cabeza, sangrando sobre el suelo del bosque. Creo que algún día van a encontrar a Donnie. Pero lo que me hiela la sangre es pensar que lo encontrarán exactamente como lo vi en esa pesadilla. ¿Qué piensan ustedes que fue? ¿Qué clase de criatura del folclore podría hacer algo así? He trabajado en una agencia de marketing en Dublín durante los últimos años. Es un buen trabajo, no me quejo, pero últimamente me ha tocado quedarme hasta tarde más veces de las que quisiera. Mi camino habitual de regreso a casa cruza por St. Stephen's Green. Me ahorra unos 10 minutos en comparación con rodear el parque. Por la noche, suele estar tranquilo. Las farolas le dan una luz suave y se escucha de fondo el murmullo distante del tráfico de la ciudad. Hace unas semanas, después de una jornada especialmente larga, salí de la oficina alrededor de las 10. Al poner un pie en la calle, noté a un hombre parado al otro lado. Llevaba un abrigo oscuro y parecía estar mirando en mi dirección. No le di mayor importancia en ese momento. Es común ver gente esperando el autobús o simplemente pasando el rato. Me subí un poco más la bufanda por el frío y empecé mi camino a casa. A la noche siguiente, salí tarde otra vez, y al salir del edificio, ahí estaba el mismo hombre, en el mismo lugar. Esta vez estaba fumando un cigarro. Pude ver el brillo tenue de la brasa en la oscuridad. Lo miré por un instante y él me devolvió la mirada. Su mirada era intensa, pero no le di importancia y seguí caminando. Durante los días siguientes, su presencia se volvió habitual. Siempre estaba allí cuando salía tarde de la oficina, a veces fumando, a veces simplemente mirando. Empezó a ponerme nervioso. Una noche, al pasar cerca, me hizo un leve gesto con la cabeza. Yo le devolví un gesto educado, pero aceleré el paso. Al día siguiente, se lo mencioné a una compañera de trabajo llamada Fiona. Hay un tipo que siempre está ahí cuando salgo tarde, le dije. Solo se queda parado y me observa. Ella pensó que tal vez estaba esperando a alguien, pero me recordó que tuviera cuidado. ¿Querés que salga contigo esta noche?, me preguntó. Le agradecí el gesto, pero no quise hacer un drama. Estaré bien, le aseguré. Esa noche salí de la oficina alrededor de las 9. Al salir, sentí alivio al no ver al hombre por ninguna parte. Empecé mi caminata habitual hacia St. Stephen's Green. Las entradas del parque están bien iluminadas y, incluso a esa hora, suele haber algunas personas caminando por ahí. Al entrar al parque, me sentí más tranquilo. El sendero familiar, el crujir de las hojas movidas por la brisa nocturna, todo eso me reconfortaba. Más o menos a mitad del camino, tuve de repente la sensación de que alguien venía detrás de mí. Miré por encima del hombro, pero no vi a nadie. Me reí de mí mismo por paranoico. La noche siguiente salí aún más tarde, cerca de las 11.
Las calles estaban mucho más silenciosas. Y al salir, ahí estaba otra vez, del otro lado de la calle. Pero esta vez, más cerca de la esquina, medio oculto entre las sombras. Me dio un vuelco el corazón. Decidí pedir un taxi en lugar de caminar. Esperé unos 10 minutos, pero no apareció ninguno. Así que me rendí y empecé a caminar. Al llegar a la entrada del parque, dudé. Se veía más oscuro que de costumbre. Las farolas parecían más tenues. Me dije que estaba siendo ridículo y seguí por el sendero. Unos minutos después, escuché pasos detrás de mí. Eran suaves, pero iban al mismo ritmo que los míos. Me detuve, y los pasos también. Me giré, pero el camino estaba vacío. Sentí el pulso acelerarse. Volví a caminar, esta vez más rápido. Los pasos volvieron a escucharse, siguiéndome el ritmo. «Hola», llamé, tratando de sonar confiado, aunque probablemente no lo logré. No hubo respuesta. Decidí cruzar el césped directo hacia la salida, en lugar de seguir por el sendero curvo. Apuré el paso, tropecé con algo y estuve a punto de caer. Al recuperar el equilibrio, miré al suelo y vi un pequeño trozo de papel doblado. Contra mi mejor juicio, lo recogí y lo abrí. Dentro, con una letra ordenada, estaba escrito mi nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Quién lo dejó? ¿Y por qué tenía mi nombre? Guardé la nota en el bolsillo y empecé a trotar. La salida estaba cerca. Al llegar a la reja me giré para mirar una última vez. Y vi una silueta bajo un árbol, medio oculta por las sombras. Era él. Lo sabía. Estaba ahí, parado, mirándome. Corrí el resto del camino a casa, sin detenerme hasta estar dentro de mi apartamento. Con las manos temblando, cerré la puerta con llave y verifiqué las ventanas. Corrí las cortinas, saqué la nota del bolsillo y me quedé mirando mi nombre escrito ahí. Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente en el trabajo le conté todo a Fiona. Se alarmó de inmediato. «Tienes que reportarlo», insistió. «¿A quién? ¿A la Garda? ¿Y qué les voy a decir? ¿Que hay un tipo parado en la calle y que encontré un papel con mi nombre?» Frunció el ceño. «Más vale prevenir que lamentar. Al menos avísales a los de seguridad del edificio». Acepté su consejo y le informé al equipo de seguridad. Dijeron que estarían atentos y se ofrecieron a acompañarme si volvía a salir tarde. Esa tarde, decidí irme a casa a tiempo, decidido a evitar más encuentros extraños. Salí con un grupo de colegas y me sentí más cómodo, más seguro. Tampoco había rastro del hombre. Durante el fin de semana intenté relajarme y sacarme todo eso de la cabeza. Para el lunes ya casi me había convencido de que tal vez todo fue un malentendido. Sin embargo, el lunes por la noche me tocó quedarme tarde otra vez. A medida que la oficina se vaciaba, comencé a sentir una inquietud creciente. Fiona ya se había ido, y yo era de los últimos en el edificio. Le pedí al guardia de seguridad que me acompañara hasta la salida. Al salir, no vi al hombre por ninguna parte. Le agradecí al guardia y comencé a caminar hacia casa, esta vez evitando el parque. Tomé la ruta más larga, por las avenidas principales. A mitad de camino, después de una caminata sin incidentes, paré en una tienda para comprar algunas cosas. Mientras revisaba los pasillos, vi algo por la ventana. O más bien, a alguien. Era él. Estaba parado al otro lado de la calle, mirándome fijamente. El pánico empezó a subir por mi pecho. Me acerqué al cajero, intentando que no se notara mi voz temblorosa. «Disculpa, ¿podrías llamar a la Garda, por favor? Creo que alguien me está siguiendo». El cajero me miró con preocupación y asintió. «Claro». Esperé dentro de la tienda hasta que llegaron 2 agentes. Les conté lo que pasaba y salieron a buscar al hombre. A los pocos minutos regresaron. «No hay nadie afuera que coincida con la descripción», dijo uno de ellos.
¿Estás bien para volver a casa?, preguntó el otro. Sentí una mezcla de frustración y miedo. No lo sé, él estaba ahí. Podemos escoltarte si quieres, ofreció uno. Acepté con gratitud. Me acompañaron hasta la entrada de mi edificio. Antes de irse, uno de los agentes me dio su tarjeta. Si lo ves de nuevo, llámanos de inmediato. Les agradecí y entré. Esa noche no dejé de mirar por la ventana, esperando verlo allá abajo en la calle. Pero no había nadie. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de un número desconocido. Era una foto mía entrando a mi edificio la noche anterior. Tenía la hora marcada, justo después de que entré. Sentí náuseas. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Desde cuándo me estaba vigilando? Fui directamente a la estación de la Garda y les mostré el mensaje. Tomaron mi declaración y prometieron investigar más a fondo. Durante los días siguientes, viví en constante estado de alerta. Dejé de caminar sola por cualquier parte y me aseguré de no ser la última en salir de la oficina. La Garda me mantenía informada, pero decían que aún no habían encontrado nada. Una noche, Fiona y yo decidimos salir a cenar después del trabajo. Fue un buen cambio de rutina, y por un rato, sentí que todo volvía a la normalidad. Al salir del restaurante, recibí otro mensaje de ese número desconocido. ¿Disfrutando tu noche? Le mostré el mensaje a Fiona rápidamente. Nos está mirando ahora mismo. Regresamos apresuradas al restaurante y llamamos a la Garda. Llegaron rápido y registraron la zona, pero como siempre, no encontraron nada. Al día siguiente recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos pidiéndome una reunión. Confundida, fui a verlos. La gerente de Recursos Humanos me miró con expresión seria. Hemos descubierto una violación en el sistema, me dijo. Parece que alguien accedió a los registros de los empleados sin autorización. Se me heló la sangre. ¿Saben quién fue? Todavía estamos investigando, respondió. Pero parece estar vinculado a un ex empleado. Alguien que fue despedido antes de que tú te incorporaras. Mi mente comenzó a correr. Tenía que estar relacionado. Le conté todo a la gerente. Los mensajes, las fotos, el acoso. Se mostró muy alarmada y prometió ayudarme en todo lo que pudiera. Más tarde ese mismo día, la Garda me contactó con una actualización. Habían identificado al hombre. Era un ex empleado de la empresa. Lo habían despedido en circunstancias complicadas. Creemos que accedió a tu información personal a través de los registros de la compañía, me explicó el agente. Vamos a emitir una orden de arresto. Esa noche me quedé en casa de Fiona. No me sentía segura estando sola. A la mañana siguiente, me informaron que habían detenido al hombre. Sentí un gran alivio, pero también algo sucio, como si me hubiera quedado impregnada de esa experiencia. Desde entonces cambié mis rutinas. Nada de quedarme hasta tarde en la oficina, y evito pasar sola por el parque. Han pasado algunas semanas. Sigo siendo precavida, pero poco a poco, la vida empieza a volver a la normalidad. La empresa reforzó sus protocolos de seguridad y al menos me consuela saber que ese hombre está bajo custodia. Quería compartir esto. Hace unos años, durante un tiempo, trabajé como gerente del turno nocturno en un Waffle House. Era un lugar bastante concurrido, sobre todo después de la medianoche, cuando cerraban los bares y empezaba a llegar la clientela nocturna. No voy a decir en qué ciudad estaba. Prefiero mantener esto lo más anónimo posible. Hace unas semanas, algunos del personal empezaron a quejarse de un olor extraño cerca del congelador industrial. Al principio pensé que sería uno de esos olores normales de cocina. Tal vez alguien dejó comida en algún lugar fuera de la vista, donde no se nota al pasar, o quizá algo se cayó y estuvo pudriéndose varios días. Hicimos una limpieza a fondo del área, pero el olor seguía ahí. Era una mezcla de humedad con algo podrido. Le pregunté a nuestro cocinero de línea, Chuck,
si había notado algo raro. Chuck es un buen tipo, casi nunca se queja de nada. Se encogió de hombros y me dijo que seguro era el balde del trapeador. Y puede que tuviera razón. Cuando ese balde no se limpia, o alguien deja agua sucia ahí por días, todo el lugar apesta. Fui a revisar los productos de limpieza y el balde, pero todo parecía estar en orden. De hecho, el balde amarillo estaba limpio, como si alguien lo hubiera lavado hacía poco. Aún así, el olor raro seguía ahí, justo junto al congelador. No era constante. Aparecía y desaparecía en momentos aleatorios. Pero cuando estaba presente, era lo suficientemente fuerte como para hacerte arrugar la nariz. Y luego, de pronto, desaparecía por completo. Un misterio de Waffle House. Una noche, mientras cerrábamos, una de nuestras meseras, Jen, se me acercó. Se veía nerviosa y me preguntó si alguna vez había sentido algo raro cerca del congelador. Le pregunté a qué se refería con raro. Me explicó, como si alguien te estuviera observando, o zonas frías, incluso fuera del congelador. Me reí y le dije que era un congelador, que era normal que el área alrededor estuviera fría. Pero ella insistió. Dijo que era otro tipo de frío, como un escalofrío que te atraviesa el cuerpo. Negué con la cabeza y le dije que yo no había sentido nada así, pero que pondría más atención. En los días siguientes, más empleados empezaron a comentar experiencias extrañas. Un mesero llamado Luis dijo que escuchó susurros muy suaves mientras tomaba cosas del almacén, justo al lado del congelador. Al principio pensé que todos estaban alimentándose de la imaginación del otro, pero los reportes eran lo bastante consistentes como para hacerme dudar. Así que empecé a preguntar. Tenemos un empleado mayor, Eugene, que según dicen trabaja ahí desde que abrieron el restaurante. Un día me llamó aparte y me contó una historia vieja sobre el lugar. Por supuesto que me acerqué para escuchar. Me dijo que, antes de que el edificio se convirtiera en un Waffle House, ya funcionaba como cafetería. Y que, en ese entonces, un trabajador quedó atrapado dentro del congelador. La puerta falló, y no pudieron sacarlo a tiempo. Jamás había escuchado esa historia. Trataron de mantenerlo en secreto, me dijo. Mala publicidad. Esa noche, mientras pensaba en lo que me había contado, me di cuenta de que si los fantasmas existieran, esa historia encajaría con lo que estaba pasando. Tal vez había uno apestando nuestro congelador. Decidí revisar la puerta por mi cuenta. Era pesada, sí, pero parecía funcionar bien. Probé el pestillo de seguridad desde dentro, y sí, funcionaba. Aunque bueno, era una historia vieja, ¿no? Para ese entonces ya lo habrían arreglado. Probablemente lo repararon, o le hicieron ajustes varias veces a lo largo de los años. Al final pensé que los edificios antiguos siempre traen historias, y que todo debía tener una explicación lógica. Unas noches después, tuvimos un turno muy ocupado. Se nos estaban acabando las papas hash brown, así que le pedí a Chuck que fuera al congelador por más. Asintió en silencio y se fue. Pasaron unos minutos, y las órdenes empezaban a acumularse. Miré el reloj. Chuck llevaba más de 10 minutos fuera. ¿Dónde está Chuck?, pregunté. Jen negó con la cabeza. ¿No fue al congelador? Sentí un nudo en el estómago. Caminé rápido hacia la parte de atrás. Cuando llegué al congelador, la puerta estaba cerrada. Eso era raro. Durante las horas más ocupadas, siempre la dejamos entreabierta para tener acceso rápido. Tiré del manillar. Al principio se resistió, y luego cedió. Dentro, Chuck estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra unas cajas. Tenía los ojos abiertos de par en par, y el rostro pálido. «Chuck, ¿estás bien?», corrí hacia él. Me miró. Su aliento era visible en el aire frío. La puerta no se abría. Lo ayudé a ponerse de pie, y estaba helado. ¡Santo Dios!
El pestillo debió haberse atascado, le dije. Vamos a sacarte de aquí. Salimos al pasillo, que estaba caliente en comparación. Él seguía temblando. Lo siento mucho, le dije. Tiré de la manija y no se movía. Estaba golpeando la puerta, pero creo que nadie me escuchó. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí dentro? No sé. Se sintió como mucho rato. Corrí a la sala de descanso y le serví una taza de café caliente. Tómate unos minutos. Voy a llamar a alguien para revisar esa puerta. Antes de que me fuera me detuvo. Escuché algo ahí dentro. ¿A qué te refieres? Le pregunté. María, te juro que escuché susurros ahí dentro. Pensé que alguien estaba conmigo. Chuck no era del tipo que inventaba cosas como esa, pero podía haber sido el frío afectándole la cabeza. Tal vez eran los ventiladores o el compresor. Aún así, él negó con la cabeza, convencido. Decía que fue una voz. Una voz que no logró entender, pero que aseguró que estaba justo detrás de él. No sabía qué más decirle. Solo le respondí. Relájate, Chuck. Entra en calor. Vamos a resolver esto, ¿de acuerdo? A la mañana siguiente llamé a mantenimiento. El técnico revisó la puerta y los mecanismos de seguridad. Todo estaba en perfecto estado. Me dijo que esas puertas están diseñadas para no trabarse desde dentro. ¿Y no pudo haberse atascado de alguna forma? Pregunté. Posible, pero poco probable. No hay señales de ningún mal funcionamiento. Le agradecí su tiempo y seguí con el día, pero seguía preocupada. La noche siguiente Chuck se reportó enfermo. Dijo que no se sentía bien, y no lo culpé. Lo que vivió claramente lo había afectado. Hasta pensé que le había bajado las defensas del sistema inmune. Aún sin él logramos cubrir el turno, pero el ambiente en el restaurante era tenso. Alrededor de las 2 de la madrugada, durante un momento de calma, decidí revisar el congelador por mi cuenta. Dejé la puerta abierta usando una caja como tope y entré. El frío me envolvió de inmediato. Fui revisando los estantes, haciendo inventario, tratando de distraerme de esa sensación creciente de incomodidad que no podía ignorar. Mientras avanzaba hacia el fondo del congelador, ese olor volvió. Más fuerte. Era una mezcla de humedad y algo podrido. Me giré para salir, pero la caja que sostenía la puerta se movió. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe con un sonido sordo y metálico. Entré en pánico. Agarré el manillar y tiré, pero no se movía. Probé el mecanismo de emergencia. También estaba trabado. ¿Cómo podía fallar todo a la vez, justo después de haberlo inspeccionado? El frío se volvía insoportable, y mi respiración salía en ráfagas rápidas, visibles en el aire helado. Todo el calor de mi cuerpo me abandonaba. Grité, «¿Hola?» y golpeé la puerta. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Entonces, en el límite de mi audición, juro que escuché un susurro tenue. Sonaba como si alguien dijera mi nombre. María. Me di la vuelta de golpe, pero el congelador estaba vacío. Otro susurro, ahora más cerca. ¿Quién está ahí?, grité casi desesperada. No hubo respuesta. Los susurros se hicieron más fuertes, varias voces superponiéndose. Sentía que el espacio se cerraba sobre mí. La claustrofobia me estaba venciendo. No sé cuánto tiempo estuve atrapada ahí. Tal vez unos minutos, tal vez más. Justo cuando creí que no iba a resistirlo, la puerta se abrió. Jenna estaba ahí, con los ojos muy abiertos. «Ahí estás. Te estábamos buscando». Salí tambaleándome. El calor del pasillo fue como un abrazo. La puerta se atascó. Alcancé a decir. Ella me miró con preocupación. «¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma». Forcé una sonrisa. «Estoy bien. Solo tengo frío». No le conté sobre los susurros. No quería alarmarla ni alimentar los rumores que ya empezaban a circular.
Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en el restaurante, con una taza de té caliente entre las manos. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tenía que haber una explicación. Al día siguiente, llamé a un antiguo gerente con el que trabajé. Lo que me dijo me heló la sangre. Me confirmó que la vieja historia era cierta. Hace más de 25 años, un joven llamado Samuel trabajaba en el restaurante original que se encontraba en ese mismo lugar. Una noche, quedó atrapado en el congelador durante su turno. La puerta falló, y con nadie cerca para ayudarlo, el pobre hombre murió congelado. Me recosté en la silla. El peso de esa revelación cayó sobre mí. Los detalles coincidían con lo que se decía entre el personal. No era solo una leyenda. Esa misma noche reuní al equipo del turno nocturno. Solo tenía una idea de qué hacer. «Necesito contarles algo», dije, y todos me escucharon atentos mientras relataba lo que el exgerente me había dicho. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros me miraban raro. «¿Entonces este lugar está embrujado?», preguntó Luis, medio en broma, pero claramente inquieta. «No lo sé, pero sí creo que debemos reconocer la historia de este lugar», respondí. Jen asintió. «Tal vez está tratando de comunicarse con nosotros». Chuck, que ya había regresado al trabajo pero seguía callado, habló por fin. «¿Y qué deberíamos hacer?». Respiré hondo. «Quizás podríamos hacer una pequeña ceremonia, un homenaje, honrar su memoria». La mayoría estuvo de acuerdo. Después de cerrar, nos reunimos frente al congelador. Coloqué una pequeña vela junto a la puerta y la encendí. «Samuel, lamentamos lo que te pasó», dije en voz baja. «Esperamos que encuentres paz y que podamos trabajar aquí en paz también». Algunos compañeros compartieron sus propias palabras, frases simples de respeto y comprensión. Por un momento, juro que el aire cambió. Tal vez fue solo una sensación, una especie de alivio colectivo. En los días que siguieron, los sucesos extraños cesaron. Incluso el olor desapareció. La puerta del congelador volvió a funcionar sin problemas. No hubo más susurros, ni aromas desagradables. El personal se sentía más tranquilo, y el restaurante recuperó su ritmo habitual. Una tarde, mientras terminaba de hacer unos papeles, Chuck se me acercó. «Gracias por lo que hiciste», me dijo. Levanté la vista. «¿Por qué lo dices?». «Por tomarnos en serio. Por no hacer como que estábamos locos». Sonreí. «Todos merecen un poco de paz, vivos o no». Él también sonrió. Se rió un poco y volvió a la cocina. «No pretendo entender todo lo que pasó. Puede que haya una explicación lógica para todo, o tal vez no. Pero sé que reconocer el pasado nos ayudó a seguir adelante. Ese Waffle House sigue siendo un refugio nocturno para la ciudad. La gente entra y sale sin imaginar lo que ocurrió ahí, y quizás sea mejor así. Por mi parte, aún hago turnos nocturnos de vez en cuando. Y cuando paso junto al congelador, no puedo evitar saludar en silencio. Un pequeño gesto hacia una presencia que, por un tiempo, se hizo sentir desde el frío. De una forma inquietante.